Muy buenas noches, hoy estamos con un boga, catedrático, analista, consultor externo, el Daredevil de esta Hell Kitchen, conocida como Perú, secretario general de la Asociación Civil Transparencia y alguien que nos puede traer claridad en estos momentos de oscuridad. Un tema que nadie casi se entiende, hoy ya nos voy a explicar. ¿Cómo es la vainilla? El señor Iván La Negra. Iván, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece muy curioso que la negra traiga claridad, ¿no? Muy extraño. No, es tu apellido, cápsula. Hoy día estoy con la seriedad del caso, por si acaso. Hoy día he venido, pero recontra serio, porque yo sé que tú eres una persona seria y yo tengo consultas serias que hacerte el día de hoy. Por ejemplo, la primera, para no quitarte tiempo, porque sé que eres una persona ocupada, cápsula. El proyecto de ayer, para el referéndum que ha presentado Castillo y sus chacales, digo, sus ministros, habla de incorporar a la Constitución el artículo 207. Y yo desde mi ignorancia supongo, ¿no? Que al agregar un capítulo a la Constitución estaríamos hablando de una reforma constitucional. O sea, sí, que para aprovechar para aprobarse este proyecto de ley del Ejecutivo, habría que aplicarle el artículo 206 de la actual Constitución. Eso quiere decir que el Congreso tendría que votar a favor de este proyecto ejecutivo 2 veces en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, o en todo caso hacer una consulta popular, un referéndum para aprobar el referéndum del proyecto de ley del Ejecutivo. O sea, que a su vez propone hacer un referéndum. La pregunta es, Iván, ¿estoy hablando huevadas o cómo voy? Vas muy bien. A ver, efectivamente, esta propuesta de iniciativa de reforma de la Constitución, pues se da en el marco de la Constitución vigente. Es decir, las reglas para cambiar la Constitución son las que ya están en la Constitución que actualmente nos rige. Esa es la primera cuestión. Ajá. ¿Cómo se cambia un artículo de la Constitución? Pues, como bien ha señalado, de dos maneras. O el Congreso decide aprobar en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, con 87 votos o más, la propuesta de reforma. Imagínate que votan ahora en el mes de mayo, imagínate, y luego votan otra vez en el mes de agosto, septiembre, serían 2 legislaturas, ¿no? ¿Ok? Sí, y en esas dos obtienen 87 votos al menos, se aprueba directamente la reforma de la Constitución. Es una vía. La otra vía es que sea ahora, en mayo, en junio, en agosto, en septiembre, la aprueban con 66 votos. ¿Ya? Pero en ese caso, para que la reforma se logre aprobar, requieres además un referéndum. Claro. O sea que hay que convocar a un referéndum, ¿para qué? Para que en ese referéndum se decida si se aprueba o no la reforma de la Constitución. Y solo si ganara la opción a favor de la reforma, esta entraría en vigencia recién en ese momento. En tanto no pase nada de eso, esta propuesta sigue siendo simplemente un proyecto. Ah, ya. O sea que, en pocas palabras, si se aprueba con el 87-87, que son los votos, o sea, las 2 legislaturas, o el 66 y referéndum, estaríamos hablando que fácil para lo que sería octubre, las elecciones municipales, se va a hacer solo la aprobación de incluir el artículo 207 de la Constitución que está proponiendo el Ejecutivo. O sea, sería como un referéndum para un referéndum. ¿Algo así? Claro, sería sí, algo así, un meta referéndum. O sea, sería un referéndum para aprobar el cambio de la Constitución que a su vez permitiría iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Más enredado no puede ser, pero efectivamente ese es el procedimiento, ¿no? O sea, bueno, desde acá ya me doy cuenta más o menos que lo están haciendo como que la gente ya no pitee, ¿no? Que diga, no, sí está chambeando, pero no creo que sea ejecutable. ¿O tú qué piensas, Iván? ¿Tú qué tan qué tan factible ves de que se dé esta aprobación del artículo 207 que están tratando de implementar desde el Ejecutivo? ¿Tú lo ves? Bueno, para empezar, el proyecto en verdad es muy malo, ¿no? Está muy mal hecho. Tiene incoherencias internas. Por ejemplo, a ver, hemos hablado de la modificación, como bien has marcado, de introducir un artículo nuevo, el 207, que es el que habla de convocar a una asamblea constituyente, ¿de acuerdo? Ajá. Pero además, en el mismo proyecto han introducido un conjunto de normas que se llaman transitorias, es decir, una norma que solamente aplica por una vez, ¿ya? Y estas normas transitorias supuestamente regulan un procedimiento de convocatoria de asamblea constituyente que empezaría, dice esa propuesta, con un referéndum que sería en paralelo con las elecciones regionales y municipales.
pero es una locura. ¿Sabes por qué? Porque imaginemos que lo que acabamos de ver, ¿no? Se aprobara con 66 votos el proyecto y tiene que ir a referéndum. ¿Ok? Va a referéndum, pero en ese referéndum no vas, imagínate que sea el 2 de octubre, el día de las elecciones regionales y municipales. En ese referéndum no te van a preguntar todavía por la Asamblea Constituyente. Te van a preguntar si estás de acuerdo con ir a votar el 2 de octubre, o sea, ese mismo día, una locura, por una nueva Asamblea Constituyente. Evidentemente es un imposible, porque evidentemente no puedes ir a votar el 2 de octubre para ir a votar el 2 de octubre. Claro, No tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, eso está en el texto. Se nota que pues, quienes lo redactaron ni siquiera se pusieron a hacer cuentas en calendario sobre si las cosas que estaban planteando eran viables o no. Claro, cabe una posibilidad, que sería que, ¿te acuerdas que vimos que pueden con 87 votos hacerlo, ¿no? Una votación que solamente quede en el Congreso? Bueno, en ese caso sí podría eventualmente llegar, pero máximo tendrían que aprobar quizás en agosto, ¿no? Pero me parece pues que es, ya digamos, si ya es difícil conseguir 66 votos, imagínate conseguir 2 veces 87. Si ya intentaron, ya cada vez que hacen vacancia pasan vergüenza, nunca llegan al 87, van a llegar 87 para cambiar la constitución. Pero bueno, ¿qué tan posible ves que se dé el referéndum a las finales para preguntarle a los peruanos si quieren o no quieren asamblea constituyente? Ya el referéndum, ya no del referéndum, sino el referéndum. No sé si me estoy dejando entender. No, a ver, creo que es este proyecto, tal como está, es inviable. O sea, no podría, por un tema de responsabilidad, el Congreso aprobar algo así. Ahora, si el Congreso se quisiera embarcar seriamente, ¿no? Con un proyecto bien hecho en algún tipo de cambio de la Constitución para permitir una reforma total, eso requiere pues un proceso largo, ¿no? No es una cosa que se puede de noche a la mañana, ¿no? Tiene que preparar pues un proceso con mucha claridad, que la gente sepa exactamente qué es lo que va a ser consultado, que los temas que se van a discutir estén sobre la mesa, o sea, algo medianamente serio, ¿no? No puede hacerse pues una cosa así, digamos, de manera tan improvisada, porque el riesgo de meter la pata es altísimo, ¿no? Y podemos terminar con un proceso que nos lleve a un punto aún peor de lo que estamos ahora. Uy, eso sí sería bien grave. Entonces, a tu consideración de profesional, ¿no? ¿Tú crees que esto es un manotazo de ahogado por parte del Ejecutivo para calmar las aguas o es un proyecto que de repente han pensado aunque sea 5 minutos? Bueno, sí es cierto que esta es una iniciativa que les resuelve algunos problemas políticos de corto plazo. Por ejemplo, evidentemente hay gente que votó por Perú Libre en primera vuelta y que sí quieren una asamblea constituyente lo más pronto posible, ¿no? Entonces, quizá para ellos eso suena interesante, ¿no? Si uno mira las encuestas, hay un porcentaje de personas que no es la mayoría, sino es un grupo, digamos, una cuarta parte del país más o menos, que sí vería más o menos como una posibilidad ir a una asamblea constituyente. Pero en realidad la gran demanda de la ciudadanía, aparte de atender las reformas de fondo y atender los temas de fondo que todos conocemos, ¿no? O sea, que pues no haya problemas con los alimentos, que no haya problemas con los combustibles, que no haya problemas con los sueldos, ¿no? Digamos, los temas de fondo es que se hagan sí algunos cambios. Esa es la demanda y la realidad mayoritaria, que hay algunos cambios en la Constitución, que se arreglen algunos problemas en la Constitución. Entonces, acá también viene la responsabilidad del Congreso, porque el Congreso también podría organizar una propuesta de cambio ordenado, serio, de aquellos aspectos de la Constitución que requieren una mejora. Por lo tanto, esta crisis, ojo, no solamente es responsabilidad del Ejecutivo, también el Congreso tiene una responsabilidad. Obviamente, también porque se nota que están hueveando, ¿no? Puro decreto declarativo nomás, esto, no sé, yo siempre lo veo así. Pero bueno, desde tu perspectiva, yo tengo una perspectiva como que la Constitución del 93 para mí es letra muerta, porque no se cumple, nunca, o sea, lo mucho nuestros padrastros de la patria lo usan para limpiarse el poto de cuando en cuando se quedan sin papel en el Congreso, ¿no? Entonces lo que yo quería preguntarte es, ¿tú qué tan necesario ves? ¿Qué tan necesario que crees que haya una nueva Constitución? O sea, ¿muy necesario, para nada, o simplemente habría que hacer que se aplique tal letra muerta que tenemos ahora? No, sin duda hay que hacer cambios en la Constitución, ¿no? Hay aspectos que requieren una mejora pronta. Imagínate, por ejemplo, el tema de nuestro sistema, ¿no?, actual de representación. Tenemos apenas 130 congresistas. Eso suena, digamos,
para mucha gente, oye, ya son 130, para qué queremos más, ¿no? Pero probablemente sí necesitamos más para darle, por ejemplo, más representación a mucha gente que a veces queda sin representación. Muchos de los conflictos sociales, por ejemplo, ocurren porque no hay representantes políticos que sean pues la voz que llegue de manera temprana a atender los problemas que se presentan. Ajá, Por ejemplo, un congreso bicameral podría ser un paso interesante. Luego, por ejemplo, has prohibido la reelección de los congresistas. ¿Te ajá. acuerdas que votamos inclusive en un Sí, referéndum sí, por no sí, sí, permitir sí, que no, no, vuelvan a no. ser Ajá. electos? Ya, pero eso que ha arreglado, lo único que han logrado es que venga gente sin mucha experiencia, sin mucho conocimiento de la política al Congreso. O sea, ya teníamos problemas, ¿no? De gente Sí. que haga política de manera permanente, que sea profesional en la política, y ahora con esto nos va aún peor. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer cambios ahí, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, cambios para que no pues haya una vacancia sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Sino Ajá. que haya pues razones bien fundadas para destituir un presidente. Por ejemplo, permitiendo de que se procese a un presidente de ejercicio si se le descubre, por ejemplo, actos de corrupción. O sea, que no te Ah, tengas que esperar hasta que acabe su mandato para recién investigarlo y acusarlo, sino que podrías hacerlo durante su mandato si es que hay evidencia de que se ha cometido pues, un delito de corrupción. Entonces, cosas así tú podrías ir agregando y mejorando la Constitución. ajá. Y hay varios temas en los que se podría discutir, ¿no? Pero como ves, ya empezamos una discusión de fondo que debería ser como el primer paso para conversar seriamente sobre la necesidad de alguna reforma. Claro, y esa es una ya conversación que la debería tener tanto en el Ejecutivo, creo que como en el Legislativo, o sea, ver políticas que de verdad favorezcan a los peruanos, ¿no? Creo, porque Sin normalmente, duda, porque sin ahorita estamos duda. medio perdidos, yo siento de que el grito también de la nueva constitución y hasta el mismo resultado de la primera vuelta de las elecciones muestra como a un Perú, primero un Perú concentrado en la pandemia, porque a las finales, si nos podemos a analizar, el 18% votó por Castillo, el 15 por, no sabe, por Blanco y Viciado, y de ahí vino Keiko con su 13, creo. Pero la vainilla es que hay personas en el Perú que creen que un cambio radical, votando por gente radical, es como se resuelven los problemas. Pero yo creo que no, pues, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero inclusive tú puedes ser una persona que tiene cierta idea radical, pero que seas capaz al menos, ¿no? Digamos, lo peor que nos pasa es que inclusive aquellos que se pintan o tienen un discurso radical, luego cuando están en el puesto, hacen lo mismo de siempre. O sea, son Claro. radicales en solamente el discurso, pero no son realmente pues comprometidos, ¿no? Con las cuestiones que supuestamente dicen en campaña. Sí, es justamente eso lo que le ha pasado a Pedro Castillo. Se ha paseado por todo el interior del país. Bueno, todo el país, no sé por qué se dice interior también. Esa vaina está mal en mí, ¿ves? También estoy Sí, arraigado con la prensa. Se pasea por todo el país prometiendo cosas que no va a poder cumplir, porque yo me acuerdo mm, y cada vez que iba a un lugar cambiaba, cambiaba, cambiaba. De repente, también dentro de las reformas constitucionales podríamos proponer una reforma para que no cualquier imbécil se presente, ¿no? A las elecciones, digo yo, no sé, pero bueno. claro, podemos mejorar, claro. De hecho, ya tenemos algunas normas. Recordarás que se aprobó una norma para evitar que la gente que tiene sentencia por un delito en primera instancia pues no pueda postular. Por ejemplo, eso sí ya se aprobó. Sí, Pero podríamos establecer algún tipo de norma adicional, ¿no? Que nos ayude a evitar el riesgo de que gente pues con malos antecedentes termine en el Congreso. Pero para ello también hay otro tema, ¿no? No es tan fácil porque para construir partidos políticos serios demora, pues eso requiere años, ¿no? años, Y sí. entre tanto, por lo menos puedes dar algunas normas que reduzcan los incentivos para que entre, pues, gente que en realidad no quiere sino aprovecharse del puesto para sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, estableciendo buenas normas para el financiamiento político, para que en campaña no se aproveche pues el dinero que viene a veces de actividades informales, ilegales, para pues, llegar al Congreso. Y luego, porque esa persona que llega al Congreso, de esa Ujú. manera, ¿a quién le va a rendir cuentas? No le va a rendir cuentas al ciudadano, le va a rendir cuentas a aquellos que lo financiaron. Evidentemente. Justamente prácticas que todavía se hacen ahorita, ¿no? Entonces, tú, pero ahorita si nos vamos a elecciones, mucho se habla de que la solución es que se vayan todos. Mm. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo ya me aburrí, todos los días yo tengo una parodia de noticiero, entonces me da mucho material, pero también a veces me siento como abrumado por tanta cojudez que se pasa. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo podríamos mejorar
la oferta política en un futuro para no tener a representantes como los que tenemos ahora. En especial Pedro Castillo, porque ahorita que estaba leyendo este proyecto de ley, dice que está copiado de acá, está copiado de allá, lo ha denunciado un abogado. Sí, 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 qué sí, bueno, falta. sí, hay colegas que han escrito sus artículos y se los han copiado Sí, sí, sí. sin hacer mayor referencia, ¿no? Inclusive los han sacado de contexto, o sea, ellos decían una cosa y han copiado una parte para que diga exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, como, o sea, los han usado literalmente, ¿no? Bueno, en fin. Pero mira, es posible trabajar para conseguir que haya mejores representantes, ¿no? Sí es posible. Ahora, va a demorar, como digo, no es una cosa inmediata. Ajá. Se requiere, por ejemplo, gente que esté dispuesta a hacer política, que, por ejemplo, el Estado use de mejor manera los fondos públicos que dan los partidos. Tú sabes que hay dinero del Estado que va a los partidos políticos. Sí, 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 me acuerdo por la... Supuestamente para que mejoren, pero ¿cómo logras de que ese dinero ayude en verdad a que un partido mejore? Tienes que ponerle ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, tiene que el partido conseguir ciertas metas Ah. de participación interna, de democracia interna, meta de Mm. participación en elecciones, paridad, etcétera. Cosas que le puedes poner y a cambio de eso te doy dinero. Pero no Ah, sencillamente darte dinero porque hagas te dan- actividades y punto, ¿no? Claro, porque si no es como financiar, digamos, lo de siempre, ¿no? Y eso no es lo que queremos más bien financiar cambios, ¿no? Cambios en los partidos, cambios en la política. Sí, evidentemente eso es lo que más se necesita, ¿no? También porque ya aburre ya estar ahí, no se sabe qué es, yo no sé si invertir, no sé si seguir acá en el mundo del lámpara, lo que me dedico normalmente, porque ya está uno cogotea, pero hay mucha competencia, como sabes, hay mucha inseguridad ya, Mira, no si sé. ya el mundo del AMPA anda con incertidumbre política, estamos mal, ¿no? Sí, estamos mal, ya, la verdura que, la verdura, sí. Ay, ay, ay. Iván, yo quería preguntarte acerca de que, o sea, ¿qué va a pasar con este proyecto de ley? Porque acá Mm. ya sentamos la base de que improvisado es, copiado está. Entonces, ¿qué le va a pasar? Sí, lo más probable es que lo rechacen, ¿no? Pero habrá que ver cuál es la respuesta también política del Congreso, porque claro, el Congreso tampoco va a querer quedar como hermano en la película, es decir, como Ajá. que no hizo caso a la gente que quiere una asamblea, ¿no? Entonces, digamos, si fuera un Congreso inteligente, tendría que tener alguna respuesta política, es decir, ok, no vamos por este camino, pero tenemos un camino alterno, diferente, para atender los mismos problemas que se están identificando, ¿no? Como cosas que se quieren cambiar, por ejemplo, en la Constitución. Pero eso implicaría un Congreso inteligente, con estrategia, capaz de darle la vuelta, digamos, al tema Ah, y hacer evidente que el camino que están planteando está mal, pero que hay un camino alterno que puede llevar a un mejor resultado. claro, ahí ya queda chévere, porque yo siento que ahorita, bueno, sabemos que el presidente decorativo siempre dice que está aprendiendo, y yo ya creo que ya aprendió la maña del Congreso, o sea, hacer cosas inconstitucionales que van a rebotar para decirle al pueblo, mira, él es el malo. Entonces, ahí veo una evolución de aprendizaje en la pendejada de nuestro estimado presidente Charal Maceta. Claro, pero digamos, copiar lo malo, ¿no? Sí, Digamos, eso no es lo mejor. Uno esperaría que no, más bien sí. ambos, el Congreso y el Ejecutivo, pues se copien en lo positivo, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que el Congreso podría estar craneando una serie de reformas constitucionales para evitar los paros. O sea, para cumplir lo que Castillo prometió en campaña a diversos gremios de trabajadores. Bueno, en la práctica eso está pasando. Si tú ves varios proyectos de ley que han presentado en el Congreso, Ujú. tienen esa línea, ¿no? Atender demandas concretas de grupos que protestan o que reclaman, por ejemplo, mejores condiciones, ¿no? Y se dan leyes para precisamente lograr esos objetivos. Pero es muy desordenado todo, porque como cada quien tiene su demanda, ¿no? Cada quien llega con su demanda, tú tienes una Ajá. suma, como una lista de lavandería de un montón de proyectos, pero no hay ninguna cosa que articule todo eso que está pasando, ¿no? Y eso debería ser el gobierno es el que debería estar mirando todo el conjunto de lo que está pasando y darle cierta agenda al país, ¿no? Pero tú no ves eso, atención de demandas individuales, pero Ajá. no atención de una agenda de país. Esa es la cuestión. Entonces, la solución inmediata, según tú, ¿cuál sería, mi estimado Iván? A ver, creo que lo mejor sería que el Congreso tome en serio la necesidad de reformas de la Constitución. Debería la Comisión de Constitución tener una propuesta clara, ordenada, de todas las cosas que se quieren cambiar y plantearlas de una manera que se pueda explicar de una manera muy sencilla a la ciudadanía. Eso debería ser lo primero que debería ocurrir. Lo segundo
es que, digamos, poner sobre la mesa también, porque esto es muy, muy claro, que hay muchas cosas que son problemas que no requieren de cambio de la Constitución. O sea, hay otras cosas que se pueden hacer sin necesidad de ningún cambio de la Constitución. Pero hay que también mostrar la ruta para decir, miren, esto requiere hacer A, B, C, D, que no requiere cambio de la Constitución, quizás requiere el cambio de alguna ley orgánica, quizás lo que requiere es un mejor ministro, quizás lo que requiere es un mejor funcionario en la entidad correspondiente, ¿no? Sí. Que no cometan errores fatales en una serie de cosas básicas. Bueno, eso puede ser lo que se requiere, pero para eso requieres personas con capacidad política para explicarle de manera sencilla a la gente que ese es el camino. Ah, ya, sí, también es bien complicado, pero también cuando he estado revisando porque todo esto a mí me parece, yo lo tengo así mapeado como que ha sucedido a partir de los paros que han estado viviendo acá, 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 que le han estado pidiendo primero que no haya monopolios, pero supuestamente en la Constitución hay una ley antimonopolios, en la del 93, en la de ahorita. Entonces, como un cambio de Constitución radical a simplemente hacer que se aplique lo que dice la Constitución sería más factible. Pero Sí, pero también hay otras vías, por ejemplo, el tema de evitar que una empresa o un grupo de empresas abuse de su poder de dominio. Tú puedes, de su poder de mercado, perdón, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, mejorar la capacidad Indecopi para enfrentar esas situaciones. Puedes establecer cambios, por ejemplo, en las reglas, en las leyes que tú has mencionado, ah, para que sea más eficaz su aplicación y no tengamos que esperar tanto tiempo en estos procesos. O sea, puede establecer algún tipo de solución, pero nuevamente eso requiere gente pensante interesante. que plantee estos temas de manera clara a la gente y para que sea comprensible, ¿no? Porque muchos de estos temas, lamentablemente, pues son vistas por los ciudadanos, por la gente, digamos, en el día a día como un problema lejano, ¿no? Un tema Sí, de los políticos que están en sus líos, sí. pero que no me toca. Eso no yo lo que quiero es que tener mi trabajo, lo que yo quiero es, ¿no? Sí, Que el combustible no cueste tanto. cueste tanto, yo quiero que haya pan, que haya leche, que haya un poco de pollo en mi casa siempre. Eso es Ah, lo que yo quiero. La mayoría de la gente quiere eso en principio, ¿no? Pero también para mucha gente, pues sí hay un impacto cuando los políticos hacen cosas terribles, porque esas cosas terribles que hacen es lo que, por ejemplo, hace que los precios pues se disparen, que no haya una respuesta efectiva para la gente que sufre más cuando los alimentos suben de precio, ¿no? Porque ahí están, por ejemplo, las ollas comunes, ¿no? La gente que dice, no llega ahí la comida, ajá. pero eso ¿qué requiere? Requiere un sistema de gestión, un sistema logístico que permita que no se echen a perder los alimentos que hay, por ejemplo, en los mercados, sino que los alimentos que a veces quedan lleguen Ajá. a esas ollas comunes para que los puedan usar y alimentar a la gente y nadie se quede con hambre. Pero eso es gestión, como ves, no tiene que ver nada, ahí no tenemos que hacer nada Con la pues, muy, muy Constitución. complejo, sino más bien sencillamente hacer buena gestión. Ah, sentar mesa de diálogo con la gente también, porque el Congreso, o sea, lamentablemente no representa, creo que a casi nadie, y hay varios que están representando a un departamento, cuando a las finales nunca han vivido en el departamento y no saben tampoco qué carencias tiene la región. Sí, eso suele pasar, sí, bueno, pasa eso. También Sí. esperemos que no ocurra, pero en elecciones pasadas también ocurría lo que se llama el voto golondrino. Gente que se mudaba a otro distrito para votar, Sí, sí, sí. ¿no? Y de esa manera hacer que algún candidato de Claro. manera milagrosa obtuviera un poquito más de votos, ¿no? Buena, el Sí, voto golondrino, me encanta. No, no, no me sabía esa. sí, Ala, pero qué bueno. sí, sí. Bueno, y entonces, muchas gracias, Iván. Ha sido corta la entrevista, pero me has aclarado el margen, porque mucha gente que me sigue, y bueno, mi comunidad que acá no está viendo, siempre se apeligra cada vez que escucha cambio de constitución, dice, ¡ah, Venezuela! Entonces, yo siempre trato de mantener la calma diciéndole, causa, así no va la vainilla, tampoco no es de la noche a la mañana, van a pasar varios meses, porque ahora también me puse a calcular cuánto, más o menos, si se aplicara, ¿no? Esta ley que ya vimos que no se puede aplicar. Este proyecto de ley, estaríamos hablando que más o menos en el 2025, si todo va muy rápido, tendríamos una nueva constitución, ya que también tendríamos que la elección, porque sería otro referéndum,
para la Asamblea Constituyente, y armar la Asamblea Constituyente, que ahora estaba leyendo Claro, también a en ver, el... te doy el cronograma. O sea, si se aprobara, por Sí, ejemplo, con el 66 votos, ajá, tendríamos que posiblemente ir en octubre a votar si decidimos o no hacer el cambio a la Constitución. ajá. Luego, si se aprobara el cambio a la Constitución en octubre, tendríamos que ir a otro referéndum si es que, de acuerdo con ese cambio a la Constitución, se presenta una iniciativa de Asamblea Constituyente. Si se aprobara esa iniciativa, tendríamos que ir a un nuevo referéndum para decidir si vamos o no a Asamblea Constituyente. Si ganara esa votación que hay Asamblea Constituyente, tendríamos que ir a un nuevo referéndum para elegir a los constituyentes. Y Sí. luego, cuando esa Asamblea Constituyente plantee su proyecto o su propuesta, seguramente tendríamos que ir luego nuevamente a otra elección para decidir si el texto constitucional que han presentado se aprueba o no. Sí, porque justamente ahí en el proyecto de ley, el inviable, el copiado, ahí dice de que una vez establecida la Asamblea Constituyente, que le había puesto que era de 130 integrantes, 40% de organizaciones políticas, 30% de independientes, 26% de pueblos originarios y 4% de afroperuanos, no sé por qué tan poquito de afroperuanos, hay un problema ahí, pero bueno, la cuestión es que de ahí tienen 9 meses para redactar la nueva constitución y con una prórroga de 3, o sea, estamos hablando de un año más mientras se escribe en la Constitución. Entonces yo creo que también está pensado el proyecto, bueno, no sé, improvisado, porque pensado no está, pero está improvisado como para que Chalán de Maceta, perdón, Pedro Castillo llegue a su quinquenio, porque más o menos para, yo la calculo, hacia el ojo que para el 2026, a puerta de elecciones, recién tendríamos la Constitución escrita, la nueva. Y ahí tendríamos que ir al referéndum para aprobar o no aprobar esa nueva constitución y todos los peruanos tendríamos que leer la constitución por primera vez en nuestra vida. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que por lo que tenemos ahorita sobre la mesa, por ahí no va a ir el camino esta vez, pero vamos a ver qué ocurre a partir de lo que el Congreso diga, ¿no? Ah, no, el Congreso va a decir, ya, ya lo conocemos ya el Congreso. Ay, la Macri Carmen. Bueno, Iván, muchas gracias por tu tiempo, gracias por aclararnos todo y alguna cosa que quieras anunciar. No, nada, solamente que pues estoy muy contento de haber estado acá y ya vamos a estar en transparencia, por si acaso, observando las elecciones, que empiezan las internas ahora en mayo y luego en octubre las elecciones ya regionales, municipales. Nosotros siempre estamos ahí observando elecciones para que no pase nada raro. Muchas gracias por su labor de estar ahí viendo que no haya ningún tipo de movida extraña, ningún tipo de fraude. Muchas gracias, Iván. Abrazo, Chévere. hasta pronto, hasta Abrazo. pronto.